de acuerdo a su experiencia, ¿quiénes cuidan más su salud cardiovascular? Y según lo que, mire, yo quizás tengo ya un 50% de la respuesta, pero es que quiero que sea de parte suya como un experto. ¿Quién cuida más su salud cardiovascular? ¿El hombre o la mujer? Mira, si tú supieras. Hola, ¿qué tal mi gente de Ministry, gente con propósito? Estamos sumamente agradecidos del Señor de poder estar con ustedes una vez más en este su espacio interactivo, educativo y sumamente edificante. Así que agradecido de cada uno de ustedes que siempre nos siguen en este nuevo año. Y en este primer programa de este año tenemos un tema sumamente muy interesante, especialmente para los hombres. Así que hoy estaremos hablando sobre la salud cardiovascular del hombre. Pero como yo no soy un experto en la materia, tengo una persona que nos va a acompañar, muy importante, un experto en la materia, que nos va a ayudar a entender este tema tan importante sobre la salud cardiovascular del hombre. Así que me he hecho acompañar de la doctora Ismenia Díez Pérez, que nos estará ayudando con este tema tan importante. Ella es doctora de cardiología y nos va a ayudar con este tema tan interesante. Bienvenida, doctora, a su espacio Ministry, gente con propósito. Para mí es un honor, un gran placer poder contar con su presencia en este espacio para nuestra gente de Ministry. ¿Cómo se siente? Feliz año nuevo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar contigo acá en este espacio, un espacio donde tú le permites a las personas informaciones generales sobre su cuidado de su salud, su cuidado espiritual, que es la más importante. Y qué mejor momento y qué mejor escenario que estar al lado tuyo, mi hermano, Sí, doblemente mi hermano, sí. Díaz Pérez, Sí. que se sepa. Esto es una, ¿verdad? Una primicia para nuestra gente de Ministry. Ella es mi hermana, la doctora Díez, de la cual nos sentimos muy orgullosos de poder tener la misma sangre y poder sobre todo compartir este momento tan especial. Muchísimas gracias por este espacio. Vamos a ver en la medida de lo posible cómo podemos orientar a la población, que es parte de nuestro propósito como profesionales de la salud, y sobre todo inculcar y insertar en las personas la prevención cardiovascular, que es el factor más importante en lo que es la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Excelente, doctora. Por eso vimos necesario e importante hacer este tema, ya que el hombre no tiende a cuidarse mucho y quizás por falta de orientación. Doctora, vamos a iniciar de inmediato con la primera pregunta sobre este asunto. ¿Qué es la salud cardiovascular y qué tanto afecta al hombre a diferencia de la mujer? Bien, son tres preguntas en una, Sí. básicamente. Pero sí, lo primero es que salud es ese llamado perfecto estado de bienestar físico, mental y espiritual que puede tener un ser humano. Y ese perfecto estado de bienestar es el que te permite fluir y poder desempeñar tus actividades generales que te permiten a ti compartir con tu familia, compartir en sociedad, en comunidad, ser feliz y desempeñarte naturalmente como debe ser, sin ningún tipo de queja que te afecte tu organismo, tu estado mental, tu estado emocional, en el que te quite ese sosiego que tú necesitas tener para tu desenvolverte. Cuando hablamos de salud cardiovascular, entonces hablamos del estado de salud como un perfecto bienestar. Y ese perfecto bienestar involucra muchos aspectos, como te acabo de mencionar. El aspecto mental, el aspecto espiritual, el aspecto físico, el aspecto social, que también involucra el económico, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de salud como tal, nosotros somos un organismo. Y ese organismo tiene múltiples sistemas que confluyen entre sí para hacer que este cuerpo que tenemos cada uno de nosotros pueda funcionar apropiadamente. Esta máquina perfecta, que es el cuerpo humano creado por Dios, tiene dentro de sus múltiples sistemas el sistema cardiovascular. Y cuando hablamos de cardiovascular, estamos hablando de ese órgano tan importante en la salud de las personas, en la vida de las personas, que es el corazón. Entonces, el corazón es ese motor, si se pudiese decir en un lenguaje llano, que permite que haya un bombeo
de la sangre, que es la que contiene los nutrientes y el oxígeno que se va a dirigir a toda la circulación de todos los demás órganos y sistemas. Entonces, el corazón, que es la bomba, es el órgano principal de ese sistema cardiovascular. Entonces, el sistema cardiovascular tiene un sistema de riego a través del cual se conduce la sangre, que es el que lleva el oxígeno y los nutrientes que van a necesitar todos los demás órganos. Entonces, ese sistema de riego va a estar constituido por las venas, las arterias, los capilares, los conductos tanto venosos como linfáticos, que son los que llevan y traen la sangre de nuevo al corazón. Entonces, cuando se habla de una salud cardiovascular, estamos hablando de que ese sistema cardiovascular que está formado por el corazón y los grandes vasos esté en perfecto estado, esté bien cuidado y esté funcionando apropiadamente, que todas sus funciones estén proveyendo todos los requerimientos que necesitan los demás órganos y sistemas. En el momento que se pierde ese equilibrio de ese aporte que debe dar el sistema cardiovascular para poder mantener todos los demás órganos y asimismo, entonces se pierde la salud cardiovascular. Entonces ahí es donde viene la afección hacia la persona, cuando una de esas partes no están funcionando bien. Así es. Wow. Entonces, ¿qué tan alta es la proporción del hombre, especialmente el hombre, de verse afectado con una enfermedad? O sea, con esta causa. Las enfermedades cardiovasculares dependen mucho en sí de lo que son factores de riesgos. Factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de condiciones preexistentes que puede tener una persona que lo pone en predisposición o a riesgo de desarrollar otro tipo de condición. ¿Tú sabes? Entonces, nosotros en nuestro organismo, el sistema cardiovascular, puede verse afectado por enfermedades con las que la persona nace. O sea, puede ser algo con la que esta persona nació normal. Que es congénito. O bien puede ser que la persona adquiera condiciones que lo predispongan a desarrollar enfermedad y muerte cardiovascular. Entonces, las enfermedades cardiovasculares en general son más frecuentes en el hombre. Son más frecuentes en el hombre. Ahí era que quería llegar, o sea, realmente qué tanto afecta realmente al hombre. De hecho, en el hombre, el hecho de que una persona sea hombre tiene más riesgo por ser hombre de desarrollar enfermedad cardiovascular. De hecho, se considera la edad de la persona a partir de la cual ya la edad constituye un riesgo cardiovascular. En el hombre, a diferencia de la mujer, esa edad en que la edad como tal constituye el riesgo cardiovascular es a partir de los 45 años. Un hombre tiene 45 años y ese hombre ya tiene 2 factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. En la mujer, esa edad que constituye el riesgo cardiovascular es un poquito más adelante, después de los 55 años, ya que la mujer, a diferencia del hombre, en esos 10 años de los 45 y los 55, tiene la protección que le confiere el estrógeno a la mujer. Muy importante. Y eso hace que en esa etapa ella sea un poco menos vulnerable que el hombre. No quiere decir que no se afecte, un poco menos vulnerable. Exacto. Ok. Entonces, la cantidad de factores de riesgo que pueden afectar a un hombre o a una mujer empiezan desde niño, desde temprano en la vida. O sea, que esto es algo que si hay un chequeo rutinario, constante, desde pequeño se puede detectar que hay un problema que puede afectar el corazón del hombre. Así es. Entonces, ¿cuáles serían esas condiciones de riesgo que puede tener un hombre o una mujer para desarrollar enfermedad cardiovascular? Que de hecho la enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de muerte y mortalidad en el mundo. Las enfermedades que confieren daño al corazón y al sistema cardiovascular en general, que involucra que la persona haga un infarto en el cerebro, infarto en el corazón, son la primera causa de mortalidad general. ¿De qué depende de eso? Bueno, otros factores de riesgo. Ya el hecho de que una persona sea hombre o tenga X edad, eso no lo puede cambiar. Eso es un factor de riesgo que usted no puede cambiar. Pero si usted es una persona que es diabético, que tiene niveles de colesterol en su sangre elevado, que es una persona que es sedentaria, no hace ningún tipo de ejercicio o actividad física, si usted es una persona que tiene una mala alimentación,
que lo predispone a obesidad o a desnutrición, eso también lo predispone a usted a desarrollar enfermedad cardiovascular. El tabaquismo son condiciones importantes que te hacen a ti más vulnerable y a mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, el asunto está en que las enfermedades cardiovasculares son prevenibles. Y son prevenibles porque la mayoría de los factores de riesgos cardiovasculares, nosotros como seres humanos, tenemos la capacidad de controlar esos factores de riesgo. Muy, muy bueno. Entonces, para eso, lo que necesitamos es disciplina. Como te dije ahorita, yo no puedo cambiar el hecho de que yo sea mujer, tampoco podría cambiar el hecho de que tú seas varón, pero si tú sabes que tú eres un paciente hipertenso, que significa que tienes una elevación de los niveles de presión arterial de forma anormal, entonces ya tú sabes que la presión es un factor de riesgo que te va a predisponer a que se te dañen los vasos sanguíneos, a que se te aumente el tamaño del corazón y que a mediano y a largo plazo tu corazón no funcione apropiadamente. Entonces tú tienes que saber que la presión alta a muchas personas no le da ningún tipo de síntoma y va haciendo daño de forma sucesiva. Hasta que llega un momento que tú puedes despertar un día que hiciste una trombosis cerebral o una embolia cerebral, o que hiciste un infarto, o se te produjo una ruptura de la aorta, una disección de la aorta, de un momento a otro. Entonces, la presión no se siente en la mayor parte del tiempo. Entonces, tu responsabilidad es, yo soy hipertenso, yo necesito controlar mi presión arterial. Y se puede, porque si usted toma todas las medidas, muy buena la aclaración de la doctora, o sea, es algo que usted mismo, autodisciplinándose, puede lograr tener una salud sana y cuidar su corazón y evitar así esas situaciones que se pueden dar más adelante. Así es. De verdad que es un tema que sé que le va a caer muy bien a aquellos que no andan cuidándose. Y fíjense, usted mencionaba una persona que no hace ningún tipo de ejercicio, que fuma. O sea, si usted no hace ejercicio, si usted fuma y dejara de fumar, o sea, usted estaría colaborando o contribuyendo a su propia salud. Mira, es tan importante eso de dejar de fumar, que está establecido que una persona que fuma deja el cigarrillo y después de 3 años de dejar de fumar, pero de verdad que ha dejado de fumar, su sistema puede volver a normalizarse. Y o sea, después de 3 años. De 3 años. Obviamente, si no ha sido una persona que ha fumado durante toda la vida y que ya el daño está hecho. Exacto. Ok, pero si usted deja de fumar, usted puede lograr que ese hecho de ser fumador, que era un factor de riesgo, ya deje de ser un factor de riesgo. Si usted es una persona que tiene unos hábitos de alimentación muy irregular, poco saludable, dígase que usted consume mucha sal, consume mucha grasa, consume alimentos de una forma muy irregular, dígase que come mucho, no hace ejercicio, come mucha grasa, entonces usted debe saber que modificar la forma como usted come, bajar la cantidad de sal que usted consume, la cantidad de grasa y hacer que ese plato de alimentos que usted se va a consumir lo prepare de una forma equilibrada, dígase que tenga unas proporciones de carbohidratos, dígase arroz o víveres, que represente un 25% de ese plato, vegetales que representen el 50% del plato y la proteína que vaya a representar lo que sería la carne sí, o el acompañamiento, un 25%. Y usted tendría un plato bien equilibrado y eso permitiría que usted mantenga una adecuada alimentación. Muchas veces las personas le dicen a uno, tengo que hacer dieta. Y hacer dieta, entienden ellos que es dejar de comer, ponerse a pasar hambre, no me tomo el desayuno, no me tomo la cena. Eso termina haciéndole más tarde. Otras complicaciones terminan desatando su Así salud. es. Entonces la persona deja de comer apropiadamente, entonces empieza a hacer unas dietas donde hacen ayunos prolongados, irregulares, y eso hace entonces que la persona haga un enlentecimiento de su metabolismo. Y déjame decirle que esta máquina que hizo el Señor, el cuerpo humano, es una máquina perfecta. Él no es tonto. Él sabe cómo buscar la reserva que necesita para mantenerse. Usted se levanta en la mañana, usted se pasa el día entero sin desayunar, su cuerpo necesita utilizar reserva. Cuando usted consume, sea lo que sea que usted coma, el cuerpo dice, espérate, yo no voy a durar
12, 16, 18 horas sin poder producir, llevarle nutrición al cerebro y a los demás órganos. Entonces vamos a empezar a almacenar elementos que al final su acumulación terminan haciendo daño, como son azúcares, grasa, que terminan convirtiéndose en colesterol, hacen el paciente diabético, hacen el paciente más obeso, simplemente porque estamos llevando una dieta de forma inapropiada. Wow, excelente esta primera pregunta y respuesta de la doctora Ismenia Díez sobre lo que es la salud cardiovascular. Especialmente los hombres necesitamos ponerle mucho asunto a esto. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas más comunes que indican que hay que hay una situación, o que requiere una situación de chequeo? Bien, lo primero es que hay que recordar que el cuerpo humano es una máquina, así comparándola, tú sabes. Y todo equipo, todo elemento, instrumento que tú tengas, o una plantita que tú tengas en tu casa, un animalito que tú tengas en tu casa, tú necesitas cuidarlo. Entonces, asimismo, nuestro cuerpo necesita también chequearse, verificar que las cosas estén bien. Exacto. Entonces, es por eso que usted ve que a los niños, desde que nacen sanos y se le hace un chequeo cada mes para poder hacer una consulta de niños sanos. Entonces, el adulto joven que ya tiene factores de riesgo, o aunque no los tenga, lo prudente es que vaya una vez al médico y yendo al médico le van a hacer una evaluación cardiovascular o una evaluación clínica que va a permitir identificar cuáles son esos factores de riesgo que esa persona tiene. Si usted tiene la presión alta, tiene el colesterol alto, tiene los niveles de glucosa en la sangre elevados, si usted tiene algún tipo de problema de tabaco, de alimentación, cualquier factor de riesgo que usted pueda tener. Esos factores pudieran ser entonces el indicativo directo de que esto podría provocar una situación de enfermedad cardiovascular. Así es. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la persona no sabe que tiene esos factores de riesgo. Porque usted puede ser hipertenso y durar años siendo hipertenso y usted nunca ha tenido un síntoma porque tiene la presión alta. Usted puede ser diabético y usted tiene síntomas de diabetes, pero usted no le ha dado importancia a eso. Y usted es diabético hace 5, 7, 8 años y usted no sabe que es diabético. Lo mismo, usted tiene los niveles de colesterol en la sangre elevados y usted generalmente no tiende a presentar síntomas. Son muy raros los pacientes que cuando les sube la presión tienen síntomas realmente, un dolor de cabeza, lo que nosotros llamamos cefalea, dolor en la nuca, visión borrosa, sensación de falta de aire, sensación de opresión de pecho. Son raros los pacientes que lo tienen los síntomas. Entonces, si usted no va al médico que le hagan una exploración e identifiquen sus factores de riesgo, usted no va a saber con qué frecuencia usted tiene que ir al médico. Amén. Entonces usted debe ir. Ok, yo soy joven, tengo 20 años, tengo 25, tengo 30. Siempre es un buen momento. Identificar esos factores de riesgo. Ok, tengo factores de riesgo. Entonces su médico le va a decir, usted va a venir cada 2 años a chequearse, dependiendo del Exacto, de los resultados. Usted va a venir cada año a chequearse, porque yo tengo que ver cómo está su presión, cómo está la función de su corazón, cómo está la función del riñón, porque encontramos tal situación la primera vez que le evaluamos. Muy importante eso, doctora, porque vemos que a diario muchas personas fallecen de un ataque al corazón o que le dejó de funcionar, ¿verdad? Este órgano tan importante. Pero esa gente no tuvieron una costumbre de hacerse ese chequeo tan importante o rutinario. Hay gente que dice, yo no voy al médico porque siempre encuentran algo. Pero, sin embargo, fíjense lo importante que es ir, sobre todo hacerse esos chequeos rutinarios que pudieran detectar cualquier problema que pudiera afectar nuestros órganos tan importantes. Así es. Te decía que las enfermedades cardiovasculares, sobre todo esa mortalidad, que es por la enfermedad de las arterias del corazón, de las arterias del cerebro, de las arterias de los riñones y demás, se pueden prevenir. Pero la única forma de prevenirlo es identificando tempranamente qué tanta predisposición tú tienes a desarrollar enfermedad. Otro aspecto importante en cuanto a los factores de riesgo es el hecho, por ejemplo, de que su mamá, su papá, hayan tenido enfermedad cardiovascular a temprana edad. Y eso significa que usted tiene una herencia que lo hace a usted más vulnerable que cualquier otra persona. Ok, o sea, si mi padre
o mi madre tuvieron ese tipo de condición, yo soy un candidato, uno también a desarrollar a la enfermedad desarrollar. cardiovascular. Entonces, por eso insisto, si usted va al médico, no importa la edad, usted tiene 20, 30, 40, siempre el momento es oportuno. Lo ideal es, usted va, se hace un chequeo general y con ese chequeo general van a identificar cuántos factores de riesgo usted tiene, cuál es el riesgo que usted tiene de desarrollar esa enfermedad cardiovascular. Entonces, su médico y usted van a establecer un plan para poder controlar esos factores de riesgo. ¿Tiene la presión alta? Lo primero que hacemos es que la persona inicie un programa en el que modifique su estilo de vida. Usted consume mucha sal, bueno, vamos a bajar la cantidad de sal. Hay que comer más frutas, hay que comer más vegetales, hay que bajarle a las grasas, eliminar las grasas, la fritura. Usted no hace ejercicio, usted trabaja mucho, pero no hace ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que establecer que usted pueda caminar o hacer algún tipo de ejercicio cardiovascular por lo menos 150 minutos a la semana. Entonces, con esa modificación del estilo de vida que hace el paciente, eso es capaz de ayudar a controlar su presión, su diabetes, su peso y su colesterol. Oye, pero qué importante eso, ¿verdad? Con tan solo poder caminar, aunque sea. Caminar y comer saludable. Y comer saludable. Así es. Que se puede, porque nosotros cuando nos vamos al costo de inversión de fritura y esas comidas enlatadas, de chatarra, a veces gastamos más en ello que lo que realmente no gastaríamos en alimentos sanos que nos van a convenir porque van para nuestra salud. Realmente es muy importante este dato y esta información de la doctora. Doctora, entonces, ¿cómo se trata o cuál es el tratamiento que debe tomar un paciente con diagnóstico de problema cardiovascular? Bueno, mira, los problemas cardiovasculares principalmente son, como te dije, primero están los factores de riesgo, luego están los trastornos que ya tiene la persona. Puede ser que una persona sea hipertenso y como hipertenso como tal tenga el desarrollo en su sistema de las consecuencias de la hipertensión, que puede ser que se le agrande el tamaño del corazón, que el riñón no funcione apropiadamente, que tenga daños a nivel de la circulación de su cerebro, que la persona pueda tener daños a nivel de la circulación en los ojos, en las arterias, en sus extremidades y demás, que son problemas cardiovasculares. También están los problemas cardiovasculares que tienen que ver con el músculo cardíaco, que es, por ejemplo, una persona que no tiene hipertensión arterial y el corazón, el tamaño del corazón de la pared, crece de forma desproporcionada, que es lo que nosotros llamamos una miocardiopatía hipertrófica, que es algo que puede desarrollarse de forma genéticamente. También están los problemas del corazón, que son daños a nivel de las válvulas del corazón, que son, las válvulas son como unas compuertas que existen entre una cavidad y otra del corazón. Esas compuertas son las que permiten que la sangre fluya de un lado al otro sin que haya ningún tipo de alteración. Entonces, cuando esas válvulas se enferman, que se pueden enfermar en nuestro medio, en nuestro país todavía, por una condición que se llama fiebre reumática, que se da en las personas que tienen infecciones de la garganta a repetición, en niños sobre todo, eso termina produciéndole al paciente una infección que afecta su corazón y genera alteraciones en su válvula cardíaca. Entonces, entre todas esas cosas que puede tener el corazón, problema de válvula, problema de la membrana que recubre el corazón, que se llama pericardio, problema del músculo cardíaco, problema de falta de oxigenación al músculo cardíaco, que es cuando se dan los infartos, y los problemas circulatorios. Para poder prevenir esas enfermedades, lo primero es que hay que detectar los factores de riesgo que la producen. Entonces, si usted detecta a tiempo los factores de riesgo que la producen y los controla, entonces usted minimiza el riesgo de que se desarrolle la enfermedad. Ahora, cuando se identifican esas condiciones, lo principal es que debemos hacer un alto y iniciar un proceso de modificación de nuestro estilo de vida. El principal tratamiento y más importante para el control de las enfermedades cardiovasculares es identificar cuáles son las condiciones que me ponen a riesgo de desarrollar la enfermedad del corazón. Muy importante. Y a partir de ahí, modificar todo lo que yo hago, mi estilo de vida, que llevan a eso. Si yo estoy sobrepeso, pues entonces yo tengo que buscar la forma
de tratar de tener un peso ideal, o por lo menos hacer ejercicio de una forma prudente, religiosa, que permita que mi sistema cardiovascular se mantenga fortalecido. Tratar de bajar de peso, comer saludable, bajar el consumo de sal, hacer ejercicio de forma regular, te decía mínimo 150 minutos a la semana. La modificación del estilo de vida es, como nosotros decíamos, la piedra angular, es como la oración para el cristiano. Usted ora y usted sabe que orando usted va a lograr todas sus metas. Pero si usted tiene factores de riesgo cardiovasculares y usted no modifica su estilo de vida, usted sabe que usted va a tener problemas. Claro, es una realidad. Entonces, o sea, está la prevención, están los medios que pueden ayudar a prolongar su estadía de vida, pero si usted no lo lleva, si usted no busca la manera de cambiar ese estilo de vida, obviamente que no va a ser el resultado que usted esperaba. Entonces, en segunda instancia, y no menos importante, está el llevar el tratamiento farmacológico que su médico le prescribe. Si usted es hipertenso y su médico le dijo, mire, usted necesita utilizar este medicamento para ayudar a controlar su presión, además de la modificación del estilo de vida, usted debe tratar de tomar ese medicamento regularmente, o sea, siempre, para que usted pueda controlar su presión. Entonces, lastimosamente, cuando usted sufre de la presión y se la tiene que controlar con una pastilla, usted no puede dejar la pastilla. No la puede dejar. Porque si con la pastilla que usted se está controlando, cuando usted la deja de tomar, pues entonces vuelve otra vez. Claro, su estado viene y se agrava y es un problema. ¿Sabe qué, doctora? Yo tengo un compañero de trabajo que trabajando se le detectó que tenía la presión muy alta. Y a partir de ahí se le hicieron los estudios, los chequeos del lugar y se encontró que él era hipertenso y que tenía otras complicaciones. Resulta que a él se le hizo todas las evaluaciones y recomendaciones del lugar y créame que para eso no hay que saber mucho de letra, usted no tiene que ser profesional, simplemente seguir las instrucciones dadas por los médicos y así lo hizo esta persona misma y él lleva una vida saludable, quizás está mejor que muchos. Es así. Entonces, tú me preguntabas qué síntomas puede tener una persona. Mira, generalmente cuando la persona todavía no tiene enfermedad como tal, que es lo que se llama daño a los órganos importantes, dígase cerebro, su corazón, sus riñones, la persona puede andar por ahí siendo hipertensa, siendo diabética y no tener síntomas. Ok, eso puede pasar. Pero los que presentan síntomas suelen tener síntomas como por ejemplo el que tiene la presión alta puede sentir dolor en su cabeza, como una sensación de entumecimiento en la cabeza o pesadez en la cabeza, dolor en la nuca, sensación de cansancio, fatiga, que se siente como más cansado, comparado con las actividades regulares que sabe hacer el paciente, entonces siente como que se está cansando más rápido de la cosa. O sea, se cansa rápido. Sí. Sensación de opresión en el pecho, cuando camina o hace algún tipo de actividad, toma aire y siente como que el aire que está respirando, como si no fuera suficiente para continuar haciendo lo que está haciendo. Son cosas que el paciente suele presentar cuando tiene la presión alta, pero no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. En el caso y pocos saben que es ya una situación de salud. Así es. En el caso del colesterol alto, usted puede tener el colesterol altísimo y no tiene síntomas, no tiene nada que te diga a ti, tiene el colesterol alto, que tú lo sientas así. Sin embargo, hay algunas personas que se les pueden ver que tienen manchas alrededor de los ojos, por ejemplo, se le nota alrededor de los ojos, por fuera, como si fueran unas pequeñas bolitas grasas que se notan por fuera de la piel, eso puede ver. Algunos tienen eso es una señal de que el colesterol podría tener el colesterol alto. Mire, muy importante eso. Otra cosa es en el caso de los pacientes diabéticos. Los diabéticos suelen tener más síntomas. Y es que el paciente que tiene los niveles de azúcar alto pueden tener, como los niveles de azúcar hacen que la sangre se vuelva más pesada y se aumente algo que se llama osmolaridad en la sangre. Esa persona tiende a querer tomar mucho líquido para poder diluir la sangre. Su organismo le pide que tome mucho líquido, mucho líquido. Pero así mismo como toma mucho líquido, orina mucho, mucho. Y es lo que la gente le llamamos en el argot médico, que la persona tiene algo que se llama polidixia, que es la necesidad de tomar mucho líquido, polifagia, que es comer mucho, porque aunque el paciente tiene la sangre muy dulce, muy sobrecargada de azúcares,
su sistema no está recibiendo No está apropiadamente recibiendo. los nutrientes y hace que él necesite comer mucho, pero igualmente pierde mucho peso porque también está orinando mucho. Sí. Entonces, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, son los síntomas que puede tener un paciente diabético. También pueden tener pacientes directamente que empiezan a perder un poco la sensibilidad. Y cuando una persona que es diabética empieza a tener entumecimiento de los dedos, adormecimiento de las piernas, visión borrosa, entre otras cosas, o sensación de plenitud, que come, siente como que todo le cae pesado, pues lamentablemente un paciente que aunque lo estamos diagnosticando ahora, hace rato que es diabético. Wow. Muy, muy importante estas declaraciones de la doctora Ismenia Díez sobre esta pregunta tan importante, ¿verdad? De cuáles son los síntomas que nos dan a entender que ya hay un problema de salud cardiovascular. Y de verdad que sé que muchas personas le pondrán asunto a su salud, que van a visitar a los médicos, se van a hacer los chequeos rutinarios necesarios, así que no hay que esperar que venga una situación mayor para poder ir al médico. Doctora, entonces, de acuerdo a su experiencia, me gusta mucho esta pregunta, doctora, de acuerdo a su experiencia, ¿quiénes cuidan más su salud cardiovascular? Y según lo que, mire, yo quizás tengo ya un 50% de la respuesta, pero es que quiero que sea de parte suya como un experto. ¿Quién cuida más su salud cardiovascular? ¿El hombre o la mujer? Mira, si tú supieras que eso es algo contradictorio, es algo contradictorio. Mira, aunque tú puedas ver que, por ejemplo, la mujer frecuenta más el médico. Es lo que más. ¿Qué es lo que ven? Que Sí. la mujer frecuenta más el médico. Generalmente la mujer va mucho al médico por problemas ginecológicos, más que problemas cardiovasculares per se. De hecho, en las sociedades de cardiología a nivel mundial tenemos esa situación, ese problema, y es que las mujeres, por ejemplo, están menos incluidas en los estudios clínicos que se hacen para investigar las enfermedades, el tratamiento de las enfermedades. Y hace un tiempo para acá, más o menos unos 20, 25 años, se ha estado luchando para que se incluyan más las mujeres. Sí. Porque al ser la enfermedad cardiovascular más común en el hombre, los hombres son más incluidos en la investigación de las enfermedades cardiovasculares. Pero no quiere decir entonces que la mujer que no la mujer no esté. Entonces sí estamos tratando y haciendo todo lo posible de que las mujeres, así mismo como van al ginecólogo, puedan ir a una consulta con un cardiólogo. Porque las mujeres, a diferencia del hombre, tienen situaciones cardiovasculares que son propias de la mujer, que nada más le dan a la mujer. Que le dan a la mujer. Y eso no tiene que ver con la edad. O sea, que no necesariamente sean similares a la del hombre, sino que son propias de la mujer. Que son propias de la mujer. Un detalle Entonces, muy importante. Los factores de riesgo tradicionales que yo mencionaba ahorita se desarrollan más en la mujer y las enferman más después de que pasan la menopausia. Pero no quiere decir que no las enferman. Ya después de la menopausia, en ellas se empeora el proceso del daño que producen el factor de riesgo. Pero ella, antes de la menopausia, tiene otros factores de riesgo que nada más los tiene ella, a diferencia del hombre. Por ejemplo, una mujer que está en edad reproductiva tiene problemas cardiovasculares relacionados con el embarazo. Una mujer puede tener elevación de la presión arterial. O sea, producido por el embarazo. Claro. Puede tener elevación de la presión arterial durante el embarazo. Desarrollo de insuficiencia cardíaca alrededor del tercer trimestre del embarazo, que es en el último trimestre cerca de dar a luz, y en el cuarto trimestre, que es después de que la mujer da a luz, que es lo que nosotros llamamos regularmente riesgo. Entonces, esa mujer puede desarrollar una miocardiopatía periparto, hipertensión en el embarazo, miocardiopatía periparto, muerte fetal por crisis hipertensiva que la mujer puede tener durante el embarazo. O sea que no solamente eso, también la mujer puede tener otras enfermedades como son el síndrome de ovario poliquístico, que es algo de la mujer. Y el hombre no tiene que preocuparse de eso. El síndrome de ovario poliquístico predispone a la mujer a desarrollar diabetes, a desarrollar obesidad, hipertensión arterial, que son factores de riesgo. Y cuando esa mujer que tiene ovario poliquístico desarrolla esos factores de riesgo, le afectan igual o peor que al hombre. Entonces, existen también las enfermedades autoinmunitarias, que son propias también de la mujer, son más comunes en la mujer.
Entonces esas enfermedades le dan a la mujer. Oh, sí. Entonces, usted como mujer debe saber que usted necesita obligatoriamente chequearse. 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 Usted es hombre, usted también necesita chequearse, porque cada uno de nosotros es diferente. Nosotros los médicos manejamos las cosas desde el punto de vista estadístico, lo que es más común. Pero cada ser humano tiene una historia propia. Y esa historia propia es lo que el médico debe desglosar conjuntamente con el paciente y saber cuál es tu riesgo. Exacto. Y en función de ese riesgo, entonces establecer una estrategia para evitar o limitar la progresión de esas enfermedades cardiovasculares. Wow, excelente, excelente. O sea que aquí no podemos decir que ganó la mujer ni ganó el hombre, sino que hay una No se situación. gana con las enfermedades Sí, cardiovasculares. aquí no se gana, sino que el llamado es para que todos deben de ir. El hombre porque a temprana edad, desde los 45, decía la doctora, y la mujer porque aunque de los 45 a los 50, pero tiene otros riesgos que al hombre no los tiene, o sea que son propias de la mujer, o sea que ambos necesitan o necesitamos hacernos esos chequeos rutinarios. Finalmente, doctora, porque ya hemos llegado a la parte final, ¿qué mensaje le daría entonces? Ya no sería el hombre, porque quisimos enfocarlo más al hombre, porque el hombre no es tan propenso a ir al médico como lo es la mujer. Pero entonces, ¿cuál sería entonces el mensaje? Finalmente, para que aquellos que siguen este espacio puedan captar el mensaje y empezar a cuidar su salud cardiovascular. Bueno, lo primero es que nosotros como seres humanos, como seres vivos que somos, necesitamos cuidados. Okay. Entonces, lo principal para nosotros prevenir las enfermedades, evitar el desarrollo de enfermedades, es identificando a tiempo qué factor de riesgo yo tengo para poderlo controlar. Y es lo que nosotros llamamos prevención primaria. O sea, prevenir antes de. Entonces, en ese prevenir antes de está de que usted pueda con su médico establecer cuáles factores de riesgo yo tengo. O sea, empezando, si usted es una persona sedentaria, empezar a hacer ejercicio. Si usted es una persona que está en sobrepeso, tratar de llevar a su peso ideal. Si usted fuma, deje de fumar. Deje de fumar. Eso no es negociable. No, que yo me fumaba 20 cigarrillos y ahora me fumo 10, me fumo 3. No. Sí. Tiene que y que lo fui bajando, Entonces, o dejando. Hay que saber que el tabaquismo es una adicción. Sí. Y como adicción muchas veces necesita ayuda más allá de la voluntad del paciente. El paciente necesita tener voluntad, pero muchas veces necesita apoyo de su familia y de un personal psicológico, psiquiátrico, médico en general, que ayude al paciente y reciba apoyo para que pueda dejar el tabaco. Si usted tiene los niveles de glucosa en la sangre alto, de azúcar alta, aunque sea un poquitico, usted sabe que por un poquito empezamos. Sí. Cuando usted va a endulzar el café, usted le echa una primera cucharada de azúcar. Y si a usted no le gustó, vuelve y le echa otra. Entonces en el organismo es así. Empezamos a acumular con pequeñas porciones. Con pequeñas porciones. Entonces la prevención consiste en identificar esas pequeñas porciones para eliminarlas y en el caso de que no las podamos eliminar, cortarle las alas para que no progresen, que es lo que se llama prevención primaria. Si su médico le dice a usted, mire, usted debe tomar este medicamento para la diabetes, para sus niveles de colesterol, entonces usted tiene que seguir las recomendaciones de su médico. Si usted tiene duda con un médico al que usted va, con el tratamiento que usted le puso, usted como paciente primero tiene derecho a preguntarle a ese médico. Exacto. Si usted no está satisfecho con la respuesta que le da ese médico, por favor, busque una segunda opinión. Pero no se quede usted siendo hipertenso, diabético o con el colesterol alto, o en el peor de los casos, que usted tuvo un evento cerebral, un evento cardíaco, y usted por su cuenta dejar de tomarse la pastilla o tomarse un té o un ungüento porque le dio un vecino y dejar su tratamiento. ¿Por qué? Porque la consecuencia de eso puede ser fatal. Si usted fue a donde el médico, usted no le gustó ese médico y usted siente que el médico no le satisface, entonces usted se va y se busca a otro médico. Exacto, que le oriente mejor, con el que usted puede hablar, con el que usted se puede explicar.
La gente últimamente le gusta mucho buscar en internet. No está Sí. mal buscar en internet, pero recuerde que en internet hay informaciones generales. El médico es el que va a aterrizar toda esa información que hay en la red, en los libros, a su caso individual. Que es un especialista en Que es la un materia. especialista en la materia, así es. Y aunque usted vea que muchos pacientes hipertensos toman medicamentos que son iguales, usted se dará cuenta que la dosis del medicamento no es igual. Usted puede encontrar un paciente que se toma una sola pastilla y con esa sola pastilla se le controla su presión. Y hay otros que tienen que tomar 5 pastillas a dosis muy altas y aún así le da trabajo controlar su presión. Eso es para los que les gustan automedicar a otros. Así ¿verdad? es. Entonces, es muy importante recordar que ese cuerpo nuestro, así mismo como es templo del Espíritu Santo, que nos han entregado a nosotros una responsabilidad que nos dio el Señor, vamos a entregar al Señor ese cuerpo, tanto físico, en alma y en espíritu, de la misma forma como Él nos lo dio. Hay que cuidarlo. Porque lastimosamente, cuando una persona cae en cama, enfermo, tiene todas las probabilidades de recaer, tanto desde el punto de vista familiar. Sí. Si era un buen cristiano, al verse en una cama y verse con tanto sufrimiento y con tantas cosas, puede que todo ese sufrimiento lo tiene porque perdió todas las oportunidades que tuvo antes de llegar a esa cama, De llegar a esa. de cuidarse, de cuidarse, protegerse, sí, de todos los ángeles que el Señor puso en su Sí. camino para que pudiera cuidarse a tiempo y finalmente está en una cama. Entonces cuando está en la cama, que tiene que esperar por otro, entonces piensa, ay Señor, ¿por qué me pusiste aquí? Sí. Entonces, ¿está Sí, seguro? a ¿Usted está seguro lamentarse. que fue el Señor que Sí. lo puso ahí en esa cama? Muy importante, muy importante. Entonces ahí, hay inclusive hay gente que hasta cuestionan luego a Dios porque se descuidaron totalmente de su salud, otros sí que por entregarse a la obra, por la razón que sea, y entonces después cuestionan a Dios, pero yo estaba en tu obra, yo estaba en eso, no, pero el mismo Señor es el que nos manda a cuidar este cuerpo, así es. porque es el templo del Espíritu Santo, como decía la doctora, y Él para habitar en nosotros necesita que ese cuerpo esté sano, que esté saludable. Así es. Así que es muy importante, señores, este tiempo con la doctora Ismenia Díez, cardióloga, ¿verdad? Y de verdad creo que hemos aprendido mucho en este tiempo que hemos tenido con ella. Doctora, denos a nuestro público donde que quieran consultarse con usted, donde pueden verla, claro, sus redes sociales, den sus informaciones ahí para que nuestro público de Ministry pueda visitarla. Bueno, yo estoy actualmente en el Centro Policlínico Nacional, que queda acá en Santo Domingo Este, en la calle Guayubín Olivo, número 1. Y doy consulta de cardiología ahí, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Eso es acá en Santo Domingo Este. En el Distrito Nacional pertenezco al grupo que se llama Medicina Cardiovascular Asociada, que tiene 2 unidades, una unidad que está en Naco, en la Fantino Falco, casi esquina Tiradentes, justo al lado de Master Print y frente a un banco que se llama Scotia Bankenstein. Se llama Medicina Cardiovascular Asociada. Entonces, en el otro lugar donde está ubicada Medicina Cardiovascular Asociada es en Piantini, en la Torre Medical Net B, en el 3er piso también. Ahí estamos en la tarde, de 3 a 6 de la tarde. Ya usted escuchó y sus redes sociales. En las redes, bueno, Sí. me pueden encontrar en Instagram, que incursiono, pero ahí tímidamente, como @Isminani. Isminani, muy bien. Así que, señores, doctor, pero también quiero que motive a esa sociedad médica y a todos aquellos que van a ver este video a que se suscriban a nuestro canal, ya que tratamos de alcanzar un público mayor para que sea también educado y sea nutrido, tanto espiritual como secularmente. Bien, no, sí, realmente hay que se sepa que no es porque sea mi hermano, pero sí es importante, ya que este es un canal bastante educativo, donde he visto que se traen informaciones tanto desde el punto de vista secular, pero que condiciones que afectan a las personas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de su crecimiento personal. O sea que realmente es un canal que es para toda la familia, se reciben informaciones donde todos pueden tener la forma de educarse y poder seguir manejando su corazón y su vida
de acuerdo a los lineamientos del Señor. Wow, ya te escuchó, suscríbase ahí, active la campanita y compárate con sus contactos. Señor, ella es mi hermana, orgullosamente de ser hermana de esa doctora. Es la doctora de nuestra familia y de verdad que ella es muy querida. Ella tiene la gracia de Dios, esa gracia que solamente la puede dar nuestro Dios. Y por eso te ve que yo no parecemos tanto. Claro que sí, es mi hermano. Gracias, Mi de verdad. hermano. Gracias, doctora. Nuestro- Y nada, suscríbase, active la campanita, comparte este contenido con esa persona que usted sabe que necesita ir al médico, que no va, que no frecuencia esos lugares, pero que ya tiene señales, algunas señales de esas que mencionó la doctora, que requieren ya de ser atendidas. Así que hasta aquí su espacio Ministry, gente con propósito. Gracias, doctora, una vez más. Gracias por tener ese tiempo tan importante suyo para nuestro público de Ministry, gente con propósito.